En este video vamos a aprender a usar un protoboard, lo cual es una herramienta muy útil en la electrónica que nos permite armar circuitos sin la necesidad de soldar. Aquí en la pantalla les muestro un protoboard transparente, pero también los encuentran pues en otras tonalidades. Bien, el protoboard, también llamado breadboard, es una placa de pruebas que tiene orificios donde podemos insertar componentes electrónicos. Por dentro tiene tiras metálicas que conectan los agujeros entre sí. Ese es un protoboard. Las partes principales del protoboard son las tiras de alimentación, que vendrían siendo toda esta línea, esta otra línea y esta línea. Estas cuatro líneas entre sí pues no están conectadas. Lo único que hace es que todos los contactos que se encuentren en estas filas, vamos a llamarlas, pues tienen contacto entre sí. O sea, hace que si yo mido continuidad entre este punto y este punto, entonces me va a marcar continuidad. Estas comúnmente se utilizan pues para poder alimentar a toda la placa de una forma más eficiente y distribuyendo pues en todos los componentes voltaje o tierra. La zona central tiene orificios que están conectados entre sí a través de columnas. Por ejemplo, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, y todas estas columnas están conectadas entre sí. Significa que si yo mido conductividad entre la columna 1 J contra 8J contra 8F, entonces ambas me van a marcar continuidad. Si yo mido continuidad entre 8J y 7F, entonces es un circuito abierto. De la misma forma, para todas estas son columnas que están conectadas entre sí. Normalmente la división entre estas dos columnas o entre estas dos formas de columna pues tienen una distancia justamente perfecta para poder colocar aquí los circuitos electrónicos, y pues sus diferentes patitas también están separadas de tal forma que aquí pues cabe perfectamente un circuito integrado, que es para hacer pues prototipado básico. Entonces vamos a suponer que yo tengo una fuente de alimentación de 9 voltios, una resistencia, vamos a pensar de 2K, y un diodo LED de X color. Si yo quiero prototipar esto utilizando el protoboard, pues más o menos así vamos a hacer las conexiones. Lo que yo voy a utilizar es un portapila al cual voy a conectar pues a lo mejor a una de estas terminales. Vamos pensando que conecto un cable a la terminal 7J, que sería mi positivo de la pila, que sería esta conexión, y en este caso la resistencia. Entonces yo puedo conectar una resistencia aquí, vamos a simular con este símbolo, hasta el pin a lo mejor 14i. Luego voy a colocar el LED, vamos a dibujar el LED también del mismo color. Entonces voy a colocar el LED a lo mejor en esta terminal, sentido opuesto, y de aquí le voy a conectar a la terminal 5G, y a la terminal 5G o a la terminal 5F pues a lo mejor podríamos conectar la terminal negativa, que sería esta pata de aquí, y de esta forma yo podría armar un circuito serie. Y aquí tengo una conexión con componentes reales, ¿no? Aquí lo conecto un poco diferente, pero en esencia es el mismo. Tengo una pata de la resistencia que está conectada pues a todo lo que sería la fila positiva. La otra pata está conectada, si alcanzamos a apreciar, al número 7
H. El ánodo del LED, que sería esta pata, está conectada al pin F7, entonces estos dos están en contacto serial. Y el cátodo del LED, que sería la otra pata, está conectado en F8, entonces no están haciendo contacto entre ellos. ¿Para qué? Para que en F8 pues yo pueda colocar la terminal negativa de mi batería, y para que en esta línea pues yo pueda colocar la línea positiva, y pues así poder armar mi circuito de la batería 9 voltios con mi LED, que este es el circuito que ahorita estamos manejando. Y aquí tenemos ya el circuito completo. Aquí tengo mi batería con un portapila. La terminal positiva la tengo conectada pues a lo que sería la fila que les acabo de mencionar. Esta es la terminal positiva. La terminal negativa la tengo conectada pues a la pata, en este caso 8F, lo cual está haciendo contacto con el cátodo, y pues aquí se está armando el circuito serie completo, lo cual pues dependiendo del valor de la resistencia pues es la intensidad y la corriente con la que funciona el LED. Ok, algunos errores comunes al utilizar el protoboard es hacer cortos en las mismas señales. Por ejemplo, si yo hubiera puesto la resistencia entre 6J hasta 11J, y a lo mejor hubiera puesto el LED entre 11I hasta 6I, esto pues estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque básicamente pues estos dos componentes se encontrarían en paralelo. Eso que acabo de armar pues equivaldría a básicamente el siguiente circuito: una resistencia conectada en paralelo con un diodo LED. Y bueno, a lo mejor es parte del circuito que queramos hacer, pero pues no necesariamente pues es funcional. Bueno, ahora vamos a hacer un circuito un poco más complejo. Tengo una fuente de alimentación de 9 voltios y tendría 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. R1 y R2 están conectadas en serie. R1 está conectada en serie con la fuente de alimentación. R2 está conectada con el serie de R1. R3 y R4 se encuentran en paralelo. Y R5 se encuentra en serie con el negativo de la fuente y con el paralelo de R1, R3 y R4. Aquí coloqué pues las ubicaciones donde estoy haciendo mis conexiones. Por ejemplo, R1, ese sería R1, este sería R1, la tengo conectada en el positivo de la fuente, y su otra patita está conectada en 1, que le pusimos en 1G. Bueno, no se alcanza a ver porque está tapando aquí. Luego tengo a R2, que R2, vamos a poner un color más intenso, está conectado en la patita 1F, es decir, en serie con R1, y su otra pata está conectada en 6F. En 6F. Ahora vienen R3 y R4. Vamos a poner que esta es R3 y esta es R4. Entonces se alcanza a apreciar que R3 está conectado aquí en 6J y que R4 está conectado en 6I. 6J, 6I, lo cual hace que estén en paralelo entre sí y que estén en serie en conjunto con R2. ¿Cómo sabemos que están este nodo al mismo punto? Porque son todas las columnas 6. Es el mismo nodo el que estamos manejando aquí. La otra pata va a la pata pues a 12I, a 12J y a 12H. Este sería R5. Aquí está 12H con R5, sería pues esta pata de por acá. Y este nodo, este lo tratamos como un nodo, pues es toda la columna J, toda la columna 12, es la misma conexión, y terminamos con la terminal de R5 conectado al negativo de la batería.
Es otra forma pues un poco más compleja de hacer los circuitos. Esto está un poco desorganizado, la verdad, pero pues es nada más para ejemplificar cómo son las conexiones. Lo ideal pues sería tener una conexión un poco más cercana entre sí, más ordenada. Y con esto creo que podemos concluir un pequeño tutorial sobre el uso del protoboard para prototipado rápido.